orar. Te invitamos ahí donde estás que inclines tu rostro y vamos a pedirle al Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Padre. Gracias porque estamos virtualmente compartiendo la palabra de Dios. Y gracias por todos los que se están conectando, por todos los que van a escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que abras nuestros corazones, Padre, y que sea tu Santo Espíritu guiando toda palabra, que sea tu Santo Espíritu guiando este tiempo que vamos a tomar para escudriñar en las Escrituras, para analizar y meditar en ellas, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias, y todo esto te lo pedimos en el único nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, jóvenes, la semana pasada vimos los primeros 10 versículos de esta epístola de Judas. Judas dijimos que es el penúltimo libro de la Biblia y realmente es un libro muy corto, tiene solamente 24 versículos, un capítulo con 24 versículos. Y hablamos muchas cosas. Hablamos que la carta de Judas, esto es un resumen para refrescar la memoria de lo que hablamos. La carta de Judas la escribió para los santificados, para los que quieren vivir en santidad, para los santos, los que fuimos redimidos a través de la sangre de Jesucristo. Entonces Judas les advierte a la congregación de que se habían metido falsos hermanos. Y estos falsos hermanos estaban enseñando dos ideologías que son erróneas. Una es que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y la otra es que niegan a Jesucristo, al Padre y a Jesucristo, lo niegan. Entonces nosotros vimos con citas bíblicas que la gracia de Dios de ninguna manera te da licencia para pecar, de ninguna manera. Aquel que está viviendo en la gracia de Dios es la persona que está obedeciendo sus mandamientos, que está viviendo en santidad. Dios te sacó del mundo, te sacó del pecado para que vivas en santidad. De ninguna manera la gracia de Dios te saca del mundo para meterte en el mundo, para permitirte que andes otra vez en él. No. Y esta carta advierte y da una defensa. ¿Para qué? Para que no hagan caso a todas esas enseñanzas. Nosotros estamos viendo que hay muchas ideologías en el mundo que se quieren meter. Vimos muchos ejemplos. ¿Te acuerdas de los ejemplos, Lau? Sí, de algunos de murmuradores. Exacto. Que causaban divisiones. Bueno, y eso se va a seguir repitiendo. Exactamente, y también hablamos de que el mundo nos quiere meter ideologías. ¿Te acuerdas el aborto? También el matrimonio entre personas del mismo sexo. Contra la naturaleza. Exactamente, vimos que hay grupos como las feministas que están queriendo meter ideologías que van en contra de la palabra del Señor. El mundo está bombardeando a los jóvenes y a los niños. O sea, ahorita está muy fuerte ese tema, hay un tema muy muy fuerte y muy delicado, que son los pederastas. Todas esas ideologías las quieren meter, la ideología de género. Pero ahorita es como, debemos de estar alertas, sabemos que esto va a seguir aumentando y que nos da mucha tristeza, por supuesto. Por eso es un momento que ustedes, imagínense en esos tiempos, Judas les estaba previniendo porque iba a seguir sucediendo. Entonces nos estaba indicando saber distinguir y tener cuidado de tales y alejarnos de tales para que nuestra fe no sea movida. Exacto. Sin embargo, hay leyes ahorita en la actualidad que están imponiendo que van en contra, ¿no? Porque si ya queremos ayudar a alguien o predicar a alguien de la ideología de género, ya va a ser un delito. Bueno, eso es lo que quieren hacer. Entonces nosotros debemos de seguir orando para que no lo permitan, pero también para que tú hables. Hables y prediques como lo ha hecho Judas, pero de una manera como no aprendimos en la clase pasada, cómo defender la fe con tranquilidad, con amor y más siendo firme en lo que tú crees, que a ti no te muevan. Mira, la verdad es que no cabe duda que la libre expresión no la van a quitar. No cabe duda, está escrito, y la realidad es que nos van a ir limitando a hablar.
ahorita que podemos hablar, ahorita que en este país todavía hay libre expresión, hay que hablar la palabra, hay que hablar la verdad. Entonces, esto es lo que Judas está haciendo. Entonces te invito a que vamos allá al versículo 11 de la carta o la epístola de Judas. Vamos al versículo 11, por favor. Dice Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjate que Judas continúa hablando de estos engañadores y da 3 ejemplos que la palabra de Dios enseña de engañadores. Es Caín, Balaam y Coré. Y son personas que Judas pone como ejemplos malos. Exacto. Ejemplos que no debemos de seguir. Y tienen estas 3 personas características de los engañadores de estos tiempos, pero ahorita que vayas viendo por qué escogió esas 3 personajes, vas a ver que en estos tiempos, en la actualidad, todavía hay de esos engañadores. Y vamos a empezar a ver con el primer ejemplo que dio Judas. El camino de Caín. ¿Cuál es ese camino que habla Judas? Lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muy bien, gracias, Lau. Fíjate que Caín dio una ofrenda. Y tú dijeras, oye, pues lo que Dios quiere recibir es una ofrenda. Lo malo es que Caín dio lo que Dios no quería. Todos podemos dar una ofrenda, pero el enfoque no es dar por dar, sino lo más importante es dar lo que Dios te pide. Esa es la verdadera ofrenda que el Señor quiere. Dice la palabra que Abel dio una ofrenda, dio de sus ovejas de lo más gordo. Abel escogió lo mejor de sus ovejas y lo ofreció al Señor. Pero la realidad es que la ofrenda de Caín fue el resultado de lo que había en su corazón. Su corazón era perverso y por esa razón es por la que mató a Abel. Entonces, nosotros jóvenes vamos a dar la ofrenda a Dios resultado de lo que hay en nosotros. Eso es algo bien importante que tú lo entiendas, joven, señorita. Si tu corazón es perverso, si tu corazón es desobediente, le cantas una canción, pero derramas eso. Derramas eso. Y eso es lo que hacía Caín. Daba de su maldad, de una ofrenda que a Dios no le agradó. Era entonces como estar ahí pero no estar, ¿no? Ajá. Como que estar de presencia, porque lo que estaba haciendo Caín no es porque no, él también tenía que darle las mejores ovejas, no, sino cada quien conforme a lo que trabajaba, porque Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Entonces cada quien de las cosas que tenía debe darle las primicias, ¿no? Y pero el corazón, Dios, fíjense, por eso es bien importante. Nosotros podemos estar los domingos alabando, alzando las manos, estar en la alabanza, estar en el servicio, en el liderazgo, en cualquier área, sirviendo, aún siendo congregante y aparentar, ay no, qué hermano, qué poderoso, que se siente, pero sin embargo tu corazón puede estar totalmente lejos de Dios y Dios no te mire con agrado, porque claro, lo que estás dando solamente es una apariencia. Y fíjate que Judas habla de este ejemplo de Caín. ¿Por qué? Porque los engañadores de esos tiempos, ante los ojos de los demás, van a hacer creer que agradan a Dios, van a levantar las manos, van a cantar, van a decir, ¡ay, qué hombres tan espirituales! Pero la realidad es que no es algo de lo cual Dios estaba agradando. ¿Por qué? Porque sus vidas son malas. Siempre debes de tener en mente, joven, que hagas, lo que digas, debe de agradar al Señor y no a los demás.
Tal vez muchos de los jóvenes que nos están viendo dicen, yo quiero servir al Señor, yo quiero agradarle, yo quiero que el Señor me use. Y tal vez tú has dicho, Señor, usa mi vida, dame dones, dame talentos. Pero joven, debes de saber que tu enfoque es agradar a Dios. Fíjate que algo que yo oro al Señor para dar los estudios, para dar los devocionales, yo le digo al Señor, Señor, dame la palabra que tú me digas. Y la palabra que tú me hables, esa yo voy a hablar. Y muchas veces eso no va a ser agradable ante la gente. No va a ser grato. No van a ser luego palabras bonitas de escuchar. Pero yo, desde el primer momento que le entregué mi vida al Señor y que le pedí que me usara, yo me propuse, cuando el Señor me empezó a hablar su palabra y para predicar, yo me propuse en predicar lo que Él me diga, aunque no quiera yo. Aunque sea muy difícil, porque joven, muchas veces dices, Dios háblame o quiero predicar, pero créeme que te van a rechazar. Muchas veces te van a rechazar. Muchas veces Dios te va a decir, di esto y no te va a agradar, no va a ser palabra bonita. Entonces, estos engañadores daban una ofrenda falsa, daban una ofrenda para agradar al ojo del hombre, pero sin embargo estaban muy lejos de agradar el estándar de Dios. Y eso es mejor que no des nada. Es mejor que no des ofrenda si tu ofrenda no es grata al Señor. Y eso es lo que nos enseña de Caín y Abel. Ese es el camino de Caín. Vamos a ver ahora cuál es el lucro y error de Balaam. Vamos a verlos brevemente. Números 31:16. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel, que prevaricasen contra Jehová entre lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fíjate que esta historia de Balac y Balaam es una historia muy extensa, no podemos verla a detalle aquí, pero tú la puedes ver en tu casa, se encuentra en Números capítulo 22, 23 y 24, pero en resumen, ¿de qué trata esta historia? Balac era el rey de Moab, entonces Balac le dice, oye, vio a Israel que ya se acercaba a sus tierras y dijo, es un pueblo muy numeroso. Y envió mensajeros y me dijo, tráeme a Balaam. Balaam, que es un vidente. Y él, dile que venga a maldecir a Israel. Entonces, Balaam no quería ir. Y Dios le dijo que no, porque Israel es bendito. Entonces fue tanta la insistencia que Balaam accedió a ir. Entonces, Balaam lo único que hizo fue hablar la palabra de Jehová, que era pura bendición, pura bendición. Pero fíjate que algo bien interesante de lo que habla Judas, lucro y error de Balaam. Balaam ciertamente habló lo que Jehová le dijo. Habló. Pero ¿qué pasó después de eso? Como él vio que no iba a recibir nada de recompensa, él dijo, ok, no los voy a maldecir porque Jehová no me ha dicho que los maldiga, pero te voy a decir cómo puedes hacerlos caer. Y Balaam le aconsejó a Balac que sus mujeres fornicaran con los de Israel. Por consejo de Balaam, tuvieron esa estrategia. Entonces ahí Balaam vemos que es alguien que quiso el reconocimiento y quiso el negocio de Balac. O sea, estos engañadores nada más van a querer las bendiciones de Dios. No sé si tú te has encontrado con personas, con otros hermanos, con otros jóvenes, con otras personas ya grandes. Es el típico hijo de Dios que solamente quiere recibir la bendición de Dios. Que solamente dice, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, prospérame, Señor, multiplícame, y solo dame y dame y dame. Recibir las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a obedecerlo. No están dispuestos
a pagar un precio. No están dispuestos a hacer lo que Jesús dijo, cargar su cruz y seguirlo. No están dispuestos a morir al yo. Estos falsos hermanos no les interesa la santidad. Los de Judas, los que hablaba Judas, no les interesa la santidad. Escuchan santidad y les desagrada. Entonces, por eso aquí Judas usó este ejemplo de Balaam. Balaam se dejó guiar por las riquezas, por el error, y no obedeció al Señor por completo. Y la historia después marca que Balaam murió en una batalla contra Israel. Murió en una batalla, esa fue su consecuencia. Y es que es muy impresionante. Fíjate, mira, principalmente venimos hablando de personas que eran conocedoras de la palabra, de la ley, o sea, del pueblo de Israel, o sea, pueblo de Dios. Y de esos están saliendo los mismos engañadores. Y eso es algo muy fuerte. Sin embargo, también, ¿cómo hay dentro del pueblo los que te persuaden también a hacer las cosas para mal? Que se dicen hermanos, que se dicen maestros, que se dicen, pero en vez de ayudarte a vivir en santidad, te hacen como que tomes las cosas muy relajadas, muy light, para, ay, no exageres, esto es anticuado, no, o sea, santidad es desde el principio hasta los fines de los tiempos, hasta que venga nuestro Señor por nosotros, y eso debes de permanecer en santidad. Y va a haber gente que del mundo, gente dentro del pueblo, que te persuade, que te diga, por obtener una ganancia, por tener un lucro, por hacer nada más la maldad, o porque su concupiscencia solamente le provoca hacer lo malo delante de Dios. Están acostumbrados tanto al pecado que no quieren hacerlo solos, no se quieren sentir mal solos y jalan a los demás. Fíjate hasta dónde llegó este mal consejo de Balaam, que mandó a las mujeres. Pero otra cosa que no te impresiona, amor, es saber, ok, los mandó, pero ¿qué firmeza tenía el pueblo de Israel? Ninguna. No había una firmeza para poder decir, no, quiero agradar a Dios. Claro. O sea, fíjate, ahí de los dos bandos, porque Balaam hizo su pecado, por supuesto, con Balac y eso, pero el pueblo de Israel, ahí se ve que no estaba firme. Exacto. O sea, no estaba firme, porque cuando uno está firme, eso es lo que te quiere decir Judas. Sé firme, esa es tu mejor defensa. ¿Por qué? Porque así lleguen lo que lleguen, malos consejos, el corazón engañoso no va a poder contigo. Sin embargo, te puede causar lo que le pasó a Israel. Sí, la realidad es que el pueblo de Israel, algunos sí, otros no, pero los que no, se metieron con las mujeres. Con las mujeres que Dios les dijo, no tomarás mujeres de otros pueblos. Extranjeros. De otros pueblos, no tomarás y no tomarás. La causa más grande de la caída de Israel, una de ellas fue la idolatría y la otra fue que se metieron con mujeres extranjeras y las mujeres los ponían a adorar dioses falsos. Entonces, jóvenes, esto lo hemos dicho hasta el cansancio, hasta el cansancio. Si tú quieres tener a alguien como tu compañera de toda la vida, que sea una hija de Dios. Un hijo de Dios con una hija de Dios embonan los dos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Ninguna. Entonces, jóvenes, te invitamos a que tú obedezcas al Señor. Y la última, la tercera, es la contradicción de Coré. La palabra contradicción significa disputa o desobediencia. Y esto lo vemos en Números 16, 2 y 3. Dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjate que la disputa o contradicción de Coré es algo bien fuerte. Nosotros habíamos visto en versículos anteriores que estos engañadores de los que habla Judas
no tienen autoridad, no respetan autoridad, ninguna autoridad hay sobre ellos. Por eso hacen lo que quieren. Y Coré es la típica persona que va en contra de la autoridad. Son los que provocan divisiones. Coré no estaba de acuerdo en que Dios le hablara solo a Moisés, en que Moisés los liderara. Coré quería tumbarle el liderazgo a Moisés. Y Coré se hizo de un grupo que son 250. Y dice la palabra de Dios que eran varones de renombre. O sea, no era cualquier persona, eran varones, príncipes de la congregación. Y con estos 250 empezó la división. Fíjate, o sea, es bien impresionante. ¿Por qué? Porque seguí leyendo la historia, tú la puedes leer en todo el capítulo 16, y al leerla hay muchas cosas de aprendizaje que no debemos de hacer. Este Coré fue alguien que se hizo un equipo para dividir, alguien que quería fama, que quería reconocimiento, que quería liderazgo, que quería gente que lo siguiera. Y la realidad es que Moisés me impresionó su actitud, porque él nunca dijo, Dios me puso a mí, yo soy el líder, nunca dijo eso. Sin embargo, le dijo a Coré, le dijo, ustedes con tu séquito quemen incensarios y que Dios diga quién es el santo. O sea, fíjate la humildad de Moisés. Por una parte, alguien queriéndole tumbar el liderazgo, y por otra parte, la humildad de Moisés diciendo, si el Señor te lo da, tómalo. No voy a abrazar un liderazgo, no voy a abrazar una posición. Si el Señor lo quiere, hazlo. Y todavía Moisés dijo, vamos a orar al Señor y que el Señor diga quién es. Vamos a dejarlo todo a Él. No, pues la respuesta. Moisés, fíjate que algo de lo que mencionas de la respuesta, es que la respuesta de Moisés todavía fue a orar por Coré. No, pero me imagino, o sea, la humildad de Moisés, pero la respuesta de Jehová no fue tan dulce, ¿no? Exactamente. Porque la paciencia y humildad de Moisés, es que nada más imagínense, chicos, a lo mejor a ustedes se les cree fácil, pero estar en medio, ser pastor, estar en el liderazgo, ser servidor, se requiere de compromiso. Ahora imagínate Moisés con tanta cantidad, más de 600,000 personas, y estarlas guiando, escuchar continuamente sus quejas en el desierto. O sea, no era nada fácil, y yo creo que él no quería esa carga, ¿no? Sin embargo, él no peleaba ni se atesoraba esa situación, porque él sabía a quién servía. Exacto. Que servía a Dios, no servía al hombre. Y de igual manera, ustedes no deben de atesorar y decir a lo mejor, yo lo puedo hacer mejor que ellos, si estuviera yo, o no lo están haciendo bien. Y eso es criticar, eso es estar quejándose, eso, porque no estás en la situación, no sabes el compromiso, y el servicio y el nombre, hermano, no es nada. Exacto. No es nada, de verdad no es nada. Todos somos pueblo inútil, que el Señor nos da un valor de la necesidad de poderle servir. Y yo creo que Moisés reflejaba esa situación, por eso el Señor lo eligió, por su corazón humilde, manso. Sin embargo, la ambición de Coré, fíjate cómo los engañó, porque dice la Biblia que son 250, entre ellos siervos de renombre. O sea, de renombre quiere decir conocedores de la ley. Sí. Conocedores de la ley. Y fueron engañados cubriéndose, porque a veces uno, si no tiene cuidado, se puede envanecer, se puede crecer, puede perderse la situación y olvidarnos que de quién somos, a quién servimos, y que la gloria es de Él, nada de nosotros. Y es de mucho cuidado. Mi esposo siempre dice, hay que tener cuidado mucho siempre esta situación, que no se nos olvide que nosotros no somos nada, que todo lo hace Él, y así debe de ser. Ellos oraron y no sé qué pasó después. Sí, la consecuencia de Coré y los 250 personas es que dice la Biblia que descendieron vivos al Seol. Se abrió la palabra tierra. Seol ahí significa sepulcro. Descendieron vivos. O sea, se abrió la tierra y la tierra los tragó. Entonces fíjate cómo hay consecuencias para aquellos que se rebelan a lo que Dios estableció, porque la autoridad
No es algo que el hombre puso, la autoridad viene principalmente de Dios y Dios va delegando también ciertas autoridades y responsabilidades a sus siervos. Entonces, jóvenes, puede que haya muchos que están en desacuerdo con el presidente y dicen, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué cambió al semáforo naranja? ¿Por qué aquí al rojo? ¿Qué hacemos? Y todo. Dios, Él dará cuentas con Dios. Ora por Él, ora por Él. Otros pueden estar en desacuerdo. Ahorita nuestra autoridad en la congregación es el pastor Daniel con su esposa. Y pueden estar en desacuerdo muchos con el pastor Daniel y decir, ay, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Cómo que ya vamos a regresar el domingo a la iglesia? ¿Qué no ve que la pandemia está hasta arriba y cosas? Dejémoslo al Señor y yo sé que nuestro pastor ora. Vamos a orar por nuestro pastor. Inclusive nosotros que estamos ahorita al frente de jóvenes, adolescentes, todo el equipo, pueden decir, ay, yo puedo hacerlo mejor que ellos. Puede haber muchos corés dentro de la congregación y es de los que tenemos que tener cuidado. Muchos corés que dicen, yo lo puedo hacer mejor que él. O tal vez no lo dicen, pero lo piensan. Yo puedo hacer otras actividades para jalar más jóvenes. Yo tengo más popularidad, yo soy más simpático. Joven, siempre que Dios te ponga. En tu corazón no esté el que tú te promuevas. Que en tu corazón esté el agradar al Señor. Y que sea Dios poniéndote, porque si Dios te pone, Él te va a respaldar, Él te va a capacitar, Él te va a levantar y vas a dar fruto. Pero si tú te pones o un hombre te pone, no vas a durar mucho. No vas a dar el fruto que espera del Señor. Entonces, jóvenes, señoritas, si hay personas de los que tú ves que solamente critican a las autoridades y hablan de ellos, aléjate de ellos y no sigas esas pláticas, no alimentes esas pláticas. Y mucho más cuidado, tú no seas de los que hablen, tú no seas de los que murmuren, porque estos engañadores hacían eso, no tenían autoridad alguna. Tú sé alguien como lo vimos en el Salmo 23, una oveja dócil, una oveja que aprende a sujetarse. Entonces, no seamos como Coré y como estas 250 personas. Y decirles a lo mejor ustedes, porque muchos de ustedes como jóvenes ya se meten más al estudio, ¿no? Uh-huh. Al estudio, el conocer la palabra, con él, al exégesis, a todo el contexto, y eso está muy bien, eso está perfecto, hay que estudiarlo como nos debería. A veces, por tener tanto conocimiento, uno ya cree ya no poder recibir nada de nadie. Exacto. Y eso es totalmente falso. Tanto ustedes como nosotros estamos siendo enseñados constantemente en nuestro diario andar. Siempre estamos descubriendo algo, leyendo algo, conociendo algo nuevo que el Señor nos muestra. Y siempre debe de haber la humildad. Estos eran servidores, eran siervos de renombre, conocedores, pero fueron engañados. Exactamente. Se nublaron su vista por querer ser más que Moisés, cuando Moisés lo que no quería era hacer nada. Realmente él solamente quería agradar a Dios. Igual tu corazón, ten cuidado de decir, yo conozco, yo predicaría mejor, yo saco estos... No, ten cuidado. Hubo un joven que nos escribió en ADN, en una situación que nosotros no nos habíamos percatado, y realmente acerca de los dones, y un texto que él no lo explicó, el joven no lo explicó con versículo, y dijo, esto no lo hago con el afán de estar en una discusión o de contender, sino para enseñarnos unos a otros. Lo dio de una manera tan sencilla y humilde, y nosotros no dijimos, ay, no, ¿cómo nos puede decir esto? Y luego un jovencito, y no, porque no somos nada, somos iguales delante del Señor, no hay algo que nos ponga mayor o no. Entonces lo recibimos, oramos, le dijimos gracias, vamos a leerlo, oramos, platicamos, mi esposo y yo, lo estudiamos y dijimos que... Hablamos con nuestra autoridad, con los pastores, y también ellos estuvieron de acuerdo, y la realidad es que el joven tenía razón, y todos podemos aprender de todos. Y esa es la misma humildad de que nos edifiquemos unos a otros, y no pensar que uno solo tiene toda la verdad o toda la revelación. La realidad es que Dios nos utiliza a todos. Y créanme que se han aprendido muchas cosas. Yo he aprendido muchísimo de muchas personas.
Inclusive hemos tenido que reconocer doctrinas que nosotros creíamos que eran las correctas, pero no eran correctas. Y tuvimos que humillarnos al Señor y reconocer. Y lo que dice Lau es muy cierto. ¿Por qué? Porque cuando alguien te corrige, pega en el ego. Pega en el ego. Y muchas veces no nos gusta aceptar y reconocer. Entonces seamos humildes, jóvenes, seamos dóciles y tengamos muchos cuidados de los divisores, de los que causan división. Y fíjate que los falsos hermanos tienen estas características de los ejemplos que ya vimos. Pero en los siguientes versículos Judas nos da muchas otras características. ¿Para qué? Para que tú sepas reconocerlos, o sea, para que no te quede una duda y que digas, ay, es que ¿cómo voy a reconocer a un falso hermano? Judas te da muchos ejemplos para que tú sepas cómo son ellos. Y vamos a leerlos en Judas 12 y 13. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sopas, muy fuerte. Por eso te digo que con el simple hecho de que tú leas la carta de Judas, te vas a dar cuenta que es una carta fuerte, que es una carta directa con las palabras que usa. Y aquí en estos 2 versículos yo encontré 5 características de los engañadores en estos 2 versículos. La primera es manchas en vuestros ágapes. ¿Qué son ágapes o qué es esta palabra? Son comidas a las que asistían varias personas. Los hermanos a los que les habla Judas eran hermanos que se reunían para compartir de la palabra de Dios, pero también convivían tomando alimentos. Pero ¿qué pasa? Estos falsos hermanos en esas convivencias solamente querían que les sirvieran. Por eso dicen, se apacientan a sí mismos, buscan su propio provecho. Son de los hermanos que dicen, pues yo solamente voy a comer, voy a buscar mi beneficio, no me interesa convivir, es más, ni coopero. En el libro de Hechos dice la palabra de Dios que perseveraba, la congregación perseveraba en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto era algo que se acostumbraban, no solamente predicar, sino la convivencia, la oración, y así lo hacían. Pero estos divisores, estos engañadores, manchaban, estropeaban esa sana convivencia. Hay otra característica que dice nubes sin aguas. Sin agua, que son llevados de acá para allá por los vientos. Van de un lado, van del otro, y esos vientos son los vientos de doctrinas, de las enseñanzas, que ya lees esto por acá, que ya viste esto en internet y ahora crees esto, ahora ya crees lo otro, y no tienes una firmeza. Y es lo que Lau dijo hace rato, tu defensa va a ser la firmeza. Pero si tú estás llevado y ves a una iglesia y luego ves a tal predicador y ves a otra iglesia, va a llegar el momento en que te vas a confundir. Y más, si tú en internet, con el mar de información que hay, llega el momento en que tú no tienes algo estable, no tienes un fundamento. Tú simplemente, si está la doctrina popular acá, te sigues. Después ya pasó y está esto acá, lo sigues. Y estos hermanos eran así, nubes sin aguas, que se eran llevados por cualquier viento de doctrina. La tercera característica dice árboles otoñales. En otoño los árboles no dan fruto. En otoño las hojas se caen, los árboles no tienen fruto. Entonces estos engañadores no tenían fruto. La siguiente característica es fieras ondas del mar. Y fieras es como agresivas. Y cuando los que hemos ido a la playa, cuando viene una ola y ya llega la ola, lo que hace es sacar espuma. Entonces, aquí dice que sacan la espuma de vergüenza.
Ajá, ¿esto de qué nos habla? De que así como las olas sacan espuma por doquier, estos engañadores sacan su vergüenza por doquier, sacan su pecado, su engaño por doquier. Y la última característica es que eran estrellas errantes, por las cuales está reservada la eterna oscuridad de las tinieblas. Las estrellas las vemos en el universo y todo el universo es oscuro. Ellos van de un lugar a otro en la oscuridad. Y este es el castigo de los engañadores. La oscuridad, las tinieblas, les espera a ellos. Si no se arrepienten, les espera el castigo eterno. El castigo eterno. 5 características que nos dan estos 2 versículos que te sirven a ti, joven, para identificar, para checar, para analizar, pero también para autoexaminarte. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. No todos los que levantan las manos, no todos los que van a la iglesia entrarán al reino de los cielos, solamente los obedientes, los que hacen la voluntad del Padre. Si su palabra, perdón, Lau. Y aclarar, decir en qué momento debes dar frutos, porque muchos, yo sí doy fruto en la iglesia, yo sí sirvo. No, fruto quiere decir en todo lugar, en donde estés, no solamente apariencias. Debes de examinar que no estés en ninguna de estas características, y si lo estás, es momento de poderte arrepentir y decirle, Señor, ayúdame y cámbiame, porque mi corazón está así. Sin embargo, muchas veces uno luego puede estar viendo, sé que hay transmisión, no lo paso de largo porque ya están hablando algo que me está incomodando, y siempre pasa mucho eso, porque luego se huye de lo que están hablando, porque no nos agrada. No nos agrada, la verdad es confrontante. Por eso dice que la palabra es como espada de doble filo. Pues exacto. Sí, obviamente, llega hasta las coyunturas, nos penetra, y así debe de ser. Pero esto nos ayuda para poder seguir cambiando lo que está mal y tener cuidado de aquellos que nos están engañando, porque no es la satisfacción de, es que me agrada porque pues es relajado, es acá, no, son carnales. Y los carnales no son bienvenidos en la santidad de nuestro Señor. Y no es por escrito por Marco, no está escrito por los pastores, no está escrito por Gerson, por Andresito, no están escritos por ellos. Están escritos por la palabra de Dios, por la inspiración propia de nuestro Señor en la palabra. Y necesitas esa parte de ti, santidad, y examinar que no haya esto en tu corazón, en tu mente, ni nada. Sí, voy a repetir los 5 puntos porque una hermana preguntó cuál es el último punto, pero voy a repetir los 5. El primero es manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, árboles otoñales, fieras ondas del mar y estrellas errantes. Esos son los 5 puntos. Entonces, para continuar, solamente los que hacen la voluntad del Padre son los que entrarán en el reino de los cielos. Si su palabra dice, no robarás, y robas, no estás haciendo la voluntad del Padre. Si su palabra dice, no fornicarás, y fornicas, no estás haciendo la voluntad del Padre. Si su palabra dice, no tendrás dioses ajenos, y tienes ídolos, idolatría, no estás haciendo la voluntad del Padre. Entonces, por los frutos los conoceréis. No solamente nos dejemos guiar por las palabras, sino hay que ver los actos, el diario vivir de las personas. Y eso es de lo que nos está hablando Judas, que tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a Judas 1, 14 y 15, por favor. Dice, aquí dice nada más, está preguntando Faram, ¿cuál fue las estrellas errantes? Significa de las estrellas errantes que van de un lugar a otro en el universo que es oscuro. Este es el castigo de estos engañadores. Si no se arrepienten, les espera el castigo eterno. ¿Vale? Exacto. Judas 1, 14, 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Muy bien. Aquí Judas toma una cita que se encuentra
en un libro extrabíblico, en un libro extrabíblico, que es Primera de Enoc 1:9. Ahí Judas saca estos versículos, los extrae de ese libro y los plasma aquí. Ajá. Como vimos la clase pasada, Judas leía otros libros, leía la Asunción de Moisés, leyó el libro de Enoc, que estos son libros que se dieron después, muchos años después de los de varios del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento. Entonces, como lo vimos la clase pasada, no quiere decir que el fundamento de Judas estaba en esos libros. No, por eso Judas dejó hasta el último. Dio muchos ejemplos de la Biblia, muchos ejemplos que están en el Antiguo Testamento, y hasta el último mete esto de Enoc. ¿Y esto de qué nos habla? De que Judas, su base es la palabra de Dios porque la pone en primer lugar. Es su base. Y deja al último el libro de Enoc. Ajá. Y eso es bien importante, jóvenes. Hay varias referencias históricas, pero no dejes que otros libros cambien la palabra de Dios. Ahorita tenemos el libro del Mormón. El libro del Mormón para los mormones es un libro que le dan la misma importancia a la palabra de Dios. ¿Sí te das cuenta? Como también es un riesgo que tú pongas a la misma altura de la palabra de Dios otros libros. Yo no dudo, y hay libros muy buenos. Hay libros muy buenos de los cuales te van a edificar. Pero tú no los puedes poner al nivel de la palabra de Dios. Tenemos otras religiones que ponen las tradiciones al nivel de la palabra de Dios. Y la realidad es que no, la palabra, muchas de las tradiciones de las que se practican van en contra de la palabra de Dios. Hay muchos libros y hay muchas cosas. Tenemos personas que ponen otros libros, a José Smith, de mormonismo, a otras personas que la realidad no podemos nosotros poner ni a una persona ni a un libro al nivel de la palabra de Dios. Esa es nuestra base y nuestro fundamento. Judas 1:16, Lau, por favor. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Muy bien. Por si no nos ha quedado claro, unas características. Murmuran. Querellosos es alguien que se queja de todo. Ajá. Que andan sus propios deseos. Hablan cosas infladas, engañando, adulando a las personas. ¿Qué es adular? Hacer barba. Ay, ¿cómo está? Y ay, el pastor, y ay, el hermano, y te ayudo con tu bolsa y eso. Puro barberismo. Eso es adular. Y estos hermanos así eran. Entonces, la siguiente sección, joven, pon mucha atención porque ya Judas habló de los engañadores. Y ahora va la sección de la cual nos va a ayudar para defendernos. Estos últimos minutos vamos a ver esta sección que vamos a aprender tú y yo. Por favor, no. Dice Judas 1:17-18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Muy bien. Aquí Judas dice, pero vosotros, ustedes jóvenes, nos habla a ustedes que nos están viendo y a nosotros, los hijos de Dios, los que nos gusta la santidad, los que somos justificados, y nos dice, amados, tengan memoria, o sea, recuerda las palabras que ya te dijeron los apóstoles. Recuerda esas mismas palabras. ¿Y qué otros apóstoles hablaron de los engañadores? Se refiere a Pablo y a Pedro, que en sus epístolas hablaban de estos engañadores. Y aquí Judas los dice respaldándose, diciendo que no solamente él hablaba de que habría burladores, sino de que también lo habló Pedro, de que también lo habló Pablo. O sea, esto no es algo nuevo. Y tú lo debes de saber, jóvenes, no es algo nuevo. El hecho de que alguien te engañe, que no te espante, porque los hay. Hay engañadores. Entonces, recuerda esas advertencias. Y yo sé, jóvenes, que nosotros no somos los únicos
que les vamos a hablar de estas advertencias, sino tal vez ya hubo anteriormente personas que te hablaron y ahorita se está reafirmando. Ni seremos los últimos. Va a haber otras personas que te van a recordar la palabra de Dios, de que tengas cuidado, de que no te dejes engañar. Y hay algo que quiero decirte, que si ahorita tú lo ves duro, y si ahorita estamos viviendo tiempos duros y difíciles, donde hay muchos engañadores e ideologías, te tengo malas noticias. Se va a poner peor. No te voy a decir lo que tal vez quisiéramos escuchar. Lo que quisieran escuchar. La palabra dice que se va a poner peor. Esto se va a poner más difícil. El enemigo tratará de engañar, dice su palabra, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún los que están firmes va a tratar de engañar, si fuere posible, aún ellos. A los otros, los que no están firmes, es fácil. Pero aún a los escogidos va a tratar de engañar. Entonces, ten mucho cuidado. Recuerda siempre estas advertencias. Y hay una palabra al final de estos versículos, que es la palabra sensuales. Los sensuales. Y esta palabra sensual significa sensitivo. ¿Y qué es alguien sensitivo? Es una persona que se deja guiar por los sentidos. Se deja guiar por las emociones, más por el escrito está, más que por la palabra. Entonces, ten mucho cuidado, joven. Que siempre esté el escrito está en ti. Que siempre esté su palabra. Que no te dejes guiar por las emociones. Que no te dejes guiar por tus sentidos. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice en Jeremías que el corazón es engañoso. Tu corazón y mi corazón es engañoso. Por eso no confíes en tu corazón. Confía en la palabra de Dios y confía en la guianza del Espíritu Santo. Y vamos a ir terminando. Para hablar, ¿quieres decir algo, Lau? Perdón. Solamente que tengamos cuidado y precaución y seamos firmes y echémosle gana, porque pasa mucho esto en el pueblo, que somos muy emocionales, podremos estar hoy acá con todo y así como cuando iniciamos, ¿cómo iniciamos? No, ya somos 100 en la transmisión y ponían, no, vamos a echarle ganas y sus publicaciones eran todas santificadas y no, y hasta con todos los demás, pero pasa tiempo y va bajando. O sea, tu estado de ánimo refleja tu espiritualidad y no debería de ser así. Más bien al revés, tu espiritualidad, tu santidad debe de reflejar constantemente tu ánimo, cómo debe de estar. Entonces debes de saber que no puedes estar también así de, como emocional, sensuales, que solamente lo que quieren en el momento lo obtienen. O sea, no, Dios nos marca cómo debemos de caminar y debemos de estar en una constante línea, no claro. En alto, bajo, alto, bajo. Entonces es esa situación que debemos de tener, decir, bueno, yo soy así, y si hay algo así es porque nuestro alimento, ¿de qué te estás alimentando? Muchas veces eso pasa, cuando uno explota muy fuerte es porque algo no está bien en nosotros y debemos de alimentarlo con su palabra, para que podamos controlar nuestras emociones. Sí, fíjate que esto que dice Lau, lo dice no porque nos interesa lo que vean. Yo en lo personal he visto esta tendencia a lo largo de esta pandemia, que al inicio, y lo he visto no nada más aquí, lo vi en las transmisiones de los niños, lo vi en los devocionales del pastor, inclusive en la reunión dominical, vi que disminuía el número de gentes que luego se conectaba. Y la realidad es que no debe de estar fundamentada tu fe si ahorita la congregación está cerrada. Exacto. No debe de estar fundamentada tu fe. Tu misma firmeza, tu misma devoción, tu misma entrega al Señor es si la iglesia está abierta o si la iglesia está cerrada, si nos congregamos o si no nos congregamos. Fíjate que algo que pasó en los Hechos es que cuando empezó la persecución se multiplicaron. O sea, se multiplicaron, hubo un avivamiento en esa persecución. En medio de la prueba, su fe fue más sólida.
Que no nos pase eso, jóvenes, que ahorita en medio de la prueba nuestra fe disminuya. No, nuestra fe debe estar igual de sólida, clamando al Señor, buscando del Señor y no decir, ay, pues ahorita no hay iglesia, pues me entrego al mundo. Ahorita no estoy sirviendo, me entrego a las pasiones, a mis deleites carnales. No, joven, no, señorita, afiánzate y afírmate. Y vamos a terminar con los versículos 20 al 23, por favor. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estos últimos 3 versículos, o ya casi de los últimos 3 versículos, yo los dividí en 2 partes. Ahí nos dan muchos consejos y hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Y yo los dividí en 2 partes. La primera que vamos a ver es consejos personales, consejos directos a nosotros. Y la segunda son consejos que nosotros debemos de hacer con el prójimo. Entonces vamos a empezar con los consejos personales. Lo primero que nos dice en estos versículos es: edifícate en nuestra santísima fe. Edifícate. Y edificar significa construir. Como un edificio se va construyendo. Y tú debes de ir construyendo día a día tu fe. Debes de irla fortaleciendo. Debes de irla afirmando en la palabra de Dios. Para que no seas engañado. Por ejemplo, un boxeador, para defender un título, tiene que prepararse. Tiene que entrenar diario para que cuando llegue el día de la defensa del título, esté bien preparado. Igual nosotros no sabemos en qué momento vamos a tener que defender nuestra fe. No sabemos. Por eso es bien importante que estés preparado en todo momento. Que te edifiques en la santísima fe de las Escrituras. Y que tú sepas tener una defensa firme y que no termines siendo tú el convencido, que no termines siendo tú el que ya lo engañaron. Entonces por eso edifícate en esa fe y prepárate en la palabra de Dios. El siguiente ejemplo es orar en el Espíritu. Ya nos dice edifícate en la fe, ahora ora en el Espíritu. Jóvenes, oren sin cesar. Oren en todo tiempo. Daniel oraba 3 veces al día, abría las ventanas de su recámara y levantaba su oración. Orar en el Espíritu es hacer una oración guiada por Dios, respaldada en su palabra. Hoy en día hay muchas oraciones y hay muchas cosas que podemos pedir a Dios que están en contra de la palabra de Dios. Orar en el Espíritu es hacer una oración guiada por su Espíritu Santo y fundamentada en la palabra de Dios. Tú no puedes orar y decir: Dios, te pido que el anticristo no venga. Eso es orar en contra de la palabra de Dios. Eso es orar en contra de su palabra. Otros que dicen: Dios, que el diablo se arrepienta. Eso es orar en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no va a suceder y ya Dios estableció un castigo para el diablo y sus ángeles. Entonces que tus oraciones sean guiadas por Él, sean guiadas por su palabra. La siguiente es: consérvate en el amor de Dios. Jóvenes, señoritas y todos los que nos ven, permanezcamos en el amor de Dios. Que no se te olvide que Dios te ama. Su palabra dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Hambre, tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada? Yo le agregaría pandemia, COVID-19. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nada, jóvenes. Nada, jóvenes. Nada nos podrá separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Descansa en esa promesa, jóvenes. El Señor te ama y por lo regular luego los jóvenes se sienten solos.
se sienten desanimados, desamparados, sienten que nadie los escucha, pero déjame decirte algo, Dios te ama. Dios te ama. Y su amor no va a acabarse. No va a acabarse. Entonces, descansa en esa promesa. Y algo que también nos habla, la última, que es un consejo, algo personal, esperemos la misericordia de Jesucristo, que es la vida eterna. Desde mi punto de vista, esta es la mayor promesa que debemos de tener. Esperar en la vida eterna. Es nuestra recompensa, jóvenes. Este mundo es pasajero. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y en su palabra dice que Él prometió estar con nosotros y que Él nos dará vida eterna para que estemos siempre con Jesucristo. Entonces, afírmate en estas columnas, 4 columnas. Edifícate en la fe, ora en el Espíritu, consérvate en el amor de Dios y espera en la vida eterna y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Así es. Muy bien. Continuamos porque ya Ya se está acabando. Ya nos faltan 3 minutos para las 10. Está muy bueno, uno no quisiera seguirse. Y si hablo pues más, nos seguimos. Pues ya saben cómo somos las mujeres, que hablamos mucho. Sí, bueno, regálenos 5 minutos más y ya después de esto del quiz. Consejos para actuar con nuestro prójimo. Consejos para actuar. Dice, a los que dudan, convencedlos. A los que dudan, convencedlos. Jóvenes, si conoces a un joven, te has enterado de alguien que se ha desviado de la fe, escríbele. Contáctate con él. Muchos tal vez dirán hoy, no han visto a este joven y los líderes no hacen nada. Este joven ya se desvió y nadie le escribe. Créeme que no tenemos ojos en todos lados. Créenos que no podemos ver todo. A los que el Señor nos permite ver y de los que se nos acercan o de los que nos dicen, los buscamos, el equipo de servidores, estamos ahí, pero de otros no sabemos. Y si el Señor te lo está mostrando a ti es por algo. Si el Señor te muestra que alguien se está alejando, está dudando, está flaqueando o ya se fue al mundo, escríbele y con amor convéncelo de volver al Señor. Con una palabra sabia, porque eso Jesús hizo por ti. Él nos tuvo paciencia, ahora nos toca a nosotros ser pacientes con los que se van del redil. Y vamos a hablar la palabra y que el Señor te use. Ahí el Señor ya te puede continuar usándote. No necesitas volver a la congregación para que el Señor te use. Ya el Señor te puede usar con hermanos, con jóvenes. La siguiente es, salvar a otros arrebatándolos del fuego. Aquí nos habla de la predicación del Evangelio. Alguien que no tiene la salvación, por consiguiente tiene la condenación eterna. O eres salvo o eres condenado. No hay un intermedio entre esas dos. Entonces, predique el Evangelio. Su palabra dice que si un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Hay gozo. Así que no dejemos de predicar la palabra del Señor como el Señor a ti te guíe, compartiendo devocionales, compartiendo alabanza, mandándole citas bíblicas, hablando palabra a palabra, como el Señor te guíe, pero predica la palabra del Señor. Y los últimos, dice, de otros tener misericordia con temor. Los primeros que dudan es del pueblo que se alejaron. Salvad a otros son personas que no conocen del Señor, predícales. Y los últimos, tener misericordia. Estos últimos son aquellos que se pierden, que se les ha predicado, que no quieren volver al Señor, que se les está hablado y no quieren volver al Señor y llegan a un momento tal de que su mente ya está cauterizada por el pecado. Dice aquí, ten misericordia de ellos, que oremos, que con temor pidamos al Señor, Señor, ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada por él, te pido que tú tengas misericordia. Y de estos últimos habla algo fuerte, que dice que aborrezcas la ropa contaminada.
la ropa contaminada. De estos últimos, ya no es que estés con ellos, ya es que te alejes de ellos y que mejor ores. Mejor te pongas a orar por ellos. 3 tipos de personas, y haciendo esto es defender nuestra fe. Defender nuestra fe, jóvenes Y señoritas. en ningún momento dice pelear, discutir, contender en palabras, sino te está mostrando ser misericordioso, paciente, con amor, salvarlos, no forzando, porque no se le puede obligar a nadie. Eso el Señor hace la obra. Uno siembra y el Señor es el que da el crecimiento, dice su palabra. Así que de igual manera te esforzamos nosotros a ustedes que nos están viendo a que le echen ganas. A nosotros nos da mucho gusto porque decimos, ay, mira, a lo mejor 65 personas conectadas. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga cada vez que se están conectando en las transmisiones, los mismos de siempre, porque eso habla de ustedes una constancia en la palabra. Nosotros nos da mucho gusto poder saludar a los que siempre están en constante mandándonos a Jesús, a Ibrahim, a Mari Carmen, a Faram, o sea, muchísimos, a los Andrade, o sea, y verlos constantemente nos llena de gozo, que entre ustedes están ahí platicando, ayudando en las transmisiones. De verdad eso es muy bueno. Y a los que los dejaron de hacer, invítalos otra vez, invítalos, porque conocemos luego sus vidas a través de su Facebook. Y eso es triste, porque a veces no se publican las cosas que deberían de publicarse en santidad. Una vida íntegra se refleja en todos los aspectos, chicos, en todo. Y en todo lo que utilices, en tu Instagram, Facebook, Twitter, en todo. Debes de reflejar a una sola persona. Debes de tomar los consejos tuyos de lo que nos están diciendo para construir nuestra fe firme y también para tu prójimo. No se aparten. Hagan caso a lo que nuestro Señor nos advierte en las Escrituras. La nueva normalidad, esto va a cambiar, no va a durar solamente, ay, se va a terminar y ya vamos a volver a lo mismo. No va a pasar. Ya es un cambio que hizo radical, que no lo esperábamos, pero así va a venir nuestro Señor también. No vamos a saber, y es mejor tener nuestro momento de nuestra lámpara, como las vírgenes, listos y preparados para cualquier momento. Porque si tú estás a medias y ya te gastaste tu lámpara y dijiste, no, y ahorita no viene, cuando llegue y no la tengas encendida va a ser ahí el dolor, que ya no va a tener vuelta atrás. Y si este es un momento para que escuches y tengas la oportunidad y te arrepientas y puedes buscar y ayudar a los demás, primeramente a ti y luego a los demás, hagámoslo. Es tiempo. Así es. Bueno, 24 y 25, los últimos versículos que dicen: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Algunos en su Biblia, estos últimos versículos dice doxología. Y la palabra doxología significa alabanza a Dios. Y Judas termina su epístola dándole alabanza al único merecedor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice: al único y sabio Dios sea toda la honra, toda la majestad, todo el imperio y potencia por siempre. Amén. Y hay que darle siempre honra y gloria al Señor. Pues bueno, concluimos esta epístola de Judas, y vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. ¿Nos ayudas a orarla, por favor? Sí. Señor, te agradecemos en este momento que nos permitiste estar de este momento reunidos para escuchar de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser esos hijos que tú anhelas, Señor. Esos hijos que te entreguen una ofrenda grata delante de ti. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras transgresiones. Si cada día algo del mundo nos jala y nos aparta de ti, Señor, perdónanos. Ayúdanos a volver a ser constantes en la oración, en la palabra, Padre. Ayúdanos a los que están ahí viendo ahorita en la transmisión, cada uno en su cuarto, habitación y conforme a su corazón, que esté humillado de corazón de querer cambiar. Te pido por estos jóvenes, Señor, que les pongas en su corazón
corazón, el querer como el hacer, el mantenerse firme y tener cimentada su fe en la roca que eres tú, Señor, que nada los mueva, porque estas situaciones que crecen confunden y hacen que puedan retroceder, y no debe de ser así, Señor. Ayúdanos que en medio de estas pruebas también nos multipliquemos en palabra y en amor, en misericordia, Señor, cimentando primeramente nuestra fe y ayudando a los prójimos, Señor, a que te puedan ver, Padre. Ayúdanos porque los tiempos cada día son difíciles, pero tú eres grande y tú puedes ayudarnos, Señor. Ayúdanos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a hacer lo mejor para ti, Señor, a no seguir el ejemplo de Balaam, de Coré, de Caín, Señor, sino ser ejemplo como Abel, que te entregó una ofrenda grata, algo que de corazón, porque quería dártelo, lo que tú querías recibir con toda sencillez, como Moisés con humildad, Padre. Ayúdanos a ser así para agradarte. Te damos gracias, Señor, por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.